Bueno, un cordial saludo a mis compañeros y al profesor. Eh, Vamos a hablar sobre casos de fraude contables desde el Código de Ética a nivel internacional y nacional. Eh, Nosotros indagamos sobre tres casos. El primero es sobre el banco de Baring. El segundo es Xerox, la compañía Xerox. Y el tercero es Saluco. Nuestro grupo está conformado por Carolina Tovar, Angie Alejandra Flores y quienes habla Felipe Salcedo. Bueno, empezamos con el Banco de Baring. El caso de la insólita quiebra del Banco de los Hermanos Barings es uno de los más conocidos en el mundo financiero. Debido a las grandes pérdidas que ocasionó Nick Leeson, empleado de la sucursal de Singapur del banco en 1995. Esto produjo millonarias pérdidas y se originó por un inadecuado y poco ético manejo de la cartera de inversiones en instrumentos derivados del banco por parte de Leeson, así como la falta de control interno eh, y adecuado del banco para monitorear a sus empleados. Eh, Hablando un poco de la historia del banco, era un banco antiguo de Inglaterra, eh, con más o menos 233 años. Empezó en 1762 y pues se liquidó en 1995. Fue protagonista de muchos sucesos importantes en la historia mundial, como por ejemplo en 1812 la compañía financió la adquisición de Luisiana por los norteamericanos. Eh, Barings también en 1984 adquirió la compañía de Brothers de acciones de Henderson Crosswhite, que se volvió posteriormente en una rama de la compañía llamada Barings Securities Limited. Eh, en 1890 el banco tuvo que ser rescatado por un consorcio organizado por el gobernador del Banco de Inglaterra, que era en ese entonces William Laderly, debido a serios problemas sobre sobreexposición a la deuda con Argentina y Uruguay. En 1890 el banco entró en pánico gracias a la crisis financiera que azotó la economía argentina, lo que veníamos hablando. Eh, Ahora les voy a hablar un poco de Nick Leeson, el administrador. Inició en el mundo financiero con un puesto de trabajo en el banco de Reaccounts. Posteriormente se desempeñó en otros bancos y luego empezó en Baring Bank. Al dejar tan buenas impresiones, eh, decidieron promoverlo al departamento de inversiones. Formó parte de un nuevo proyecto de inversiones que se implementaría en Singapur debido a la mayor demanda de productos derivados en ese país. Fue nombrado como gerente administrador del proyecto eh, y conformó un equipo de traders. Traders significa todo aquel inversor que opera en mercados financieros con la final de obtener beneficios en el corto, mediano o largo plazo. Él mismo también aplicó para ser uno. Cabe resaltar que no tenía ninguna autoridad por encima de él en Singapur y tampoco supervisiones por parte del banco. Sin embargo, debía reportar sus operaciones a la matriz de Londres. Eh, Él incurrió
incurrió en muchos errores a nivel profesional y para taparlos crea esta cuenta que es 58, ¿no? Y debido a que Leeson empezaba a incurrir en pérdidas, necesitó ocultarlas y para poder sustentar su posición sin riesgos ante la matriz del banco, para ello debía mostrar que realmente realizaba operaciones que le habían encomendado originalmente y no había adoptado un nuevo enfoque de las inversiones. Y para ello utilizaba su control sobre el Banco Office. Creó una cuenta de la contabilidad de la empresa de la que estamos hablando, utilizada para que el banco no se diera cuenta de sus errores en inversiones. La justificación es que era ocultar pérdidas vergonzosas realizadas por sus traders novatos. Sin embargo, él mismo empezó a incurrir en grandiosas pérdidas en esta cuenta. Con las nuevas ganancias, entre comillas, que Leeson registraba, las cuales en realidad eran pérdidas, Leeson no tardó mucho en volverse una celebridad en el banco. Y en 1994 las pérdidas que registraba la cuenta eran de 28.5 millones. Pero para los ojos del banco, estas eran ganancias que Leeson había logrado en el banco y por ello le dan premio a sus esfuerzos y bonos de dinero, bonos generosos, los cuales él accedía. A finales de 1994 se creó una acumulación de 2.4 millones por la caída del Nikkei, que es un índice de Japón, y se hizo muy fuerte. Y puesto que no podía comprar ya más futuros o para cubrir la caída por la falta de fondos de tesorería, pues ya cayó terriblemente, hasta el 7% en una semana. Y en su desesperación, Leso pidió fondos, pero sin embargo, lo único que logró fue agrandar las pérdidas del banco a 827 millones de euros en febrero de 1995, el doble del capital líquido del banco. Puesto que la deuda era insostenible, fue declarado en ese entonces en bancarrota el 26 de febrero de 1995. Neil Leeson, al verse acorralado, pues huyó a Alemania, pero fue arrestado en Frankfurt. Trató de escapar y lo extraditaron de Singapur, pero vio sus esfuerzos perdidos y la corte le ordenó extraditar a dicho país para cumplir su condena de 6 años y medio. Finalmente fue diagnosticado con cáncer y debido a esto se libró tiempo después. Posteriormente de la quiebra, el banco consorcio holandés ING Bank lo compró por una suma nominal, perdón, el banco holandés ING lo compró por una suma nominal de €1, pues ya que ellos asumían los pasivos que tenía a cargo el banco de Bari. Eh, las causas del problema, pues
no tenía auditoría, tanto interna como externa, y debe ser un factor vital para los negocios, principalmente en los que involucran inversiones. Se debe prestar total atención cuando alguien administra un departamento y también se involucra en él, ya que puede existir fraude. También siempre se debe cuestionar los resultados, aun si son favorables. Se debe siempre rectificar. Leeson pudo contratar a empleados sin control de ninguna otra área. No hay segregación de funciones. Leeson también controló toda la operación. Dejaron a Leeson ser trader cuando su función era la de dirigir la filial. También se crearon necesidad de áreas de riesgo independiente, ¿no? O a a las áreas de negocio. No se crearon. La falta de dirección nunca debe dar tanta libertad y debe hacer el esfuerzo de entender la operación. Obligará a reportarse con un completo detalle todas las transacciones financieras. Tiene que también realizarse una fijación de límites en las operaciones del trading. También cuando las cosas van demasiado normales, no se debe confiar. Nunca se debe temer de cuestionar a quien hace bien su trabajo. También la importancia de las áreas de auditoría totalmente independientes. Bueno, ahora empezamos a hablar de Xerox y INC. La compañía de Xerox INC se remonta a los principios del siglo XX, exactamente en 1906, cuando se creó la compañía de Haldor Company, la cual producía y vendía papel fotográfico. Luego, en 1947, esta compañía adquirió los derechos para desarrollar una máquina de copiado a través de la tecnología descubierta por Kjellberg Carlson, basada en la utilización de transferencias electroacústicas de una superficie conductora de la luz a papel. Para el año de 1956, la compañía cambió su nombre de Rand Xerox Limited luego de la fusión con Rand Organization. Este producto mercadería como un hito de la compañía, ya que impulsó exponencialmente su operación a tal punto que las siguientes 2 décadas Xerox se expande a través de la adquisición de varias compañías de tecnología y de la apertura de varios centros de investigación tanto en Estados Unidos como en el exterior. Principalmente en Japón a mediados de los 90. Amplió sus operaciones convirtiéndose en un proveedor de soluciones integrales para el manejo de archivos y documentos en las diferentes fases. Debido a este cambio en la planeación estratégica, la compañía se convirtió en un proveedor de servicios de outsourcing y consultoría, entre las cuales se encontraba las la contabilidad de costos, el procesamiento de nómina, atención al cliente, sistemas de información, mitigación de riesgos ambientales para compañías de tecnología y gestión de infraestructura remota, seguridad informática y arquitectura en redes y telecomunicaciones. Aunque la sede principal de Xerox se ubicaba en Norwalk,
estado de California. La compañía cuenta con operaciones en 180 países. E involucraba a su vez aproximadamente 140.000 empleados entre los diferentes servicios que proveía. Además, según los datos oficiales registrados en su página web, Xerox en 1914 reportó ingresos por más de 19 millones de dólares. Perdón. La CEO desde el 2010 en Ursula Burns, en estrategia de la compañía por impulsar y consolidar los centros de investigación. Lo que se puede comprobar al revisar los gastos en investigación que han reportado Xerox en los últimos años, los cuales se superan más o menos en $1 billón, se encuentran ciertas maniobras fraudulentas. Entre esas maniobras fraudulentas, y en el periodo comprendido entre 1997 y el 2000, la compañía Xerox engañó a sus inversionistas en un esquema dirigido y aprobado por la Administración General de Xerox. Disfrazó sus resultados operativos al usar maniobras contables ocultas, la mayoría indebidas, acelerando el reconocimiento de ventas de equipos por un valor de 3 millones USD o en dólares, y aumentando las utilidades en un valor de aproximadamente 1.5 millones en USD, con la intención de lograr un crecimiento de utilidades en línea con lo que esperaban los analistas que la exigencia del mercado. Xerox se apoyó en prácticas contables que violaban los estándares de la GAAP para lograr publicar las utilidades deseadas en vez de realmente las que habían obtenido. Xerox incrementó en sus publicaciones las ventas y las utilidades mediante diferentes maniobras. En la primera, aceleró el reconocimiento de las ventas que según las normas GAAP no debían ser reconocidas. Otras exageraron las utilidades al usar las llamadas reservas, manejo suavizante de las utilidades e ingresos por reembolsos de impuestos. Disfrazaron préstamos como venta de activos. No se comunicaban prácticas contables inusuales de manera suficiente y no se comunicaron transacciones de factoring. También no había un registro, no había registro, había un registro inapropiado de las operaciones en México. Las acciones más significativas de estas maniobras fraudulentas fue el reconocimiento acelerado de las ventas por arrendamiento de equipos, que según la contabilidad histórica de Xerox deberían ser reconocidos como ingresos en años futuros. Además de la pérdida de credibilidad en el mercado, como entidad tenían que asumir penalidades como corporación, ya que tuvo que responder monetariamente ante la SEC y además asumir penalidades de las personas que fueron cómplices en el fraude, ya que durante el proceso llegaron a acuerdos donde no tuvieron que declararse culpables. Igualmente, al salir a buscar dinero con esto, tuvieron que pagar préstamos a las entidades financieras con intereses más altos, dados los riesgos que veían dichas entidades en poner plata en una compañía
que permite la práctica contable con fines fraudulentos. Otro impacto alto es la pérdida de clientes y en el mercado con sus competidores por los altos riesgos de quiebra en sus eventos. También en los empleados se generó un pánico en Xerox, ya que muchos directivos al final fueron retirados de la organización y este tipo de casos generó cambios en la estructura organizacional para rápidamente poder recuperar dichas prácticas dentro de la compañía. Otro afectado fueron los accionistas. Los accionistas tuvieron un detrimento patrimonial, ya que la acción tuvo una baja desde los picos de 1999 de $60 por acción hasta $7, cuando se supo del fraude en el año 2000. También sobre las firmas de auditoría. Aquella firma que la estaba controlando y analizando era la KPMG, que fue la que firmó los estados financieros y tuvo impactos en su imagen, además en entrar en litigios con la SEC que posteriormente causaron penalidades económicas. En los inversionistas perdió confiabilidad de los inversionistas en la corporación de Xerox, generando que nadie quisiera invertir dinero en la compañía, dado que estos casos pueden desembocar en quiebra de la empresa. Sobre entidades reguladoras, la SEC, que era al tener que generar las acciones necesarias para recuperar e indemnizar civilmente a los grupos afectados con dichas prácticas, la SEC debió coordinar todas las acciones judiciales que llevaron a establecer lo que sucedió con Xerox y sentar los precedentes necesarios para que estas prácticas contables creativas no se den en ninguna empresa. Los bancos y entidades financieras. Ante la posibilidad de quiebra de Xerox, seguramente tuvieron un impacto en los balances financieros y sus provisiones, además que tuvieron que endurecer las políticas de riesgo con Xerox. Sigue el mercado accionario. En estos hechos se presentan pérdida de credibilidad en los mercados accionarios, ya que la gente que empieza a invertir en el mercado pierde mucho dinero en compañías tan grandes como Xerox, que generan grandes desconfianzas en este tipo de inversiones. Bueno, como todo tiene consecuencias, luego de la Comisión de Valores de Estados Unidos, que era la que controlaba, se descubriera las irregularidades de los reportes contables de Xerox sobre los directivos de la compañía, que se apresuraron a negociar y concretar un acuerdo con la comisión para resolver los cargos jurídicos por el fraude contable. Finalmente, este acuerdo que llegaron las partes estipulaba que la imposición de una multa civil en contra de Xerox por $10 millones. La multa más alta impuesta por la SEC para ese momento en el 2002, en relación por los malos manejos de los reportes financieros. Además de esa multa, la compañía se comprometió a corregir y a ajustar la información contable que había en los periodos de 1997 y el 2001. También la SEC, con los ejecutivos de Xerox implicados por el fraude, fueron multados para pagar $22 millones.
donde Xerox tuvo que pagar la mayor cantidad de este dinero y los ex ejecutivos solo pagaron pequeñas sanciones civiles de 4,8 millones, ya que en el acuerdo que hizo SEX, los ex ejecutivos no tenían que declararse culpables de dichas prácticas. Esta resolución fue emitida por la SEC en el 2003. Después del acuerdo con los directivos de la Xerox, la SEC centró su atención en la compañía de auditoría externa con sus siglas KPMG, encargada de aprobar los reportes contables de Xerox. Durante el periodo que se encontraron las irregularidades, siguiendo el curso de la investigación, la Comisión de Valores acusó a aquella firma, a 4 de sus socios expertos de haber suscrito los reportes contables de Xerox, pese a tener conocimientos de las prácticas incorrectas que estaba utilizando la compañía de tecnología para aumentar el nivel de ingresos reportados. Sobre los socios expertos acusados fueron Michael Cowan, Ronald Safran, José Boyle y Anthony Donaski. El resultado final de esta investigación fue multada con 22 millones de dólares en la resolución del 2005. Adicionalmente, aunque las multas generadas por la SEC se prevía utilizarlas para resarcirlas a las inversionistas de Xerox, se tuvieron muy malas consecuencias para estos, ya que esas devoluciones solo algunos inversionistas recuperaban algo, pero no todo su capital. Además de los procesos llevaron años para ser resueltos por la SEC. Bueno, compañeros, estas dos empresas incurrimos en ese análisis y ahora sigue mi compañera quien les va a hablar de Salucop.